Bueno, ya después de que empezamos a ver varios conceptos, ¿no? Lo que es lo paradigmático y lo sintagmático tanto en el texto como en lo visual, la connotación, la denotación de las imágenes, tanto de la fotografía, en el cine, la publicidad, igual la metáfora, la metonimia y todas estas figuras, bueno, dos o tres principales figuras retóricas de la imagen, considero importante. Ahorita no les dejé ninguna lectura, puesto que esto más bien es explicativo y tiene que ver con cómo podemos ir aplicando todos estos conceptos que estuvimos viendo al lenguaje audiovisual. Es decir, el lenguaje audiovisual en un sentido más simplificado es cómo vamos a poder leer en primera instancia una imagen. Ustedes ya más o menos entendieron cómo leer o cómo interpretar cualquier imagen, o sea, producida a través de una cámara, a través de un medio fotoelectrónico, a través de un medio audiovisual, cine o imagen, ¿no? Publicidad, etcétera, etcétera. Pero el lenguaje audiovisual precisamente nos va a permitir también hacer una lectura inmediata para posteriormente pasar a los elementos más complejos que ya hemos estado viendo. Entonces, el primer paso para el lenguaje audiovisual es, bueno, entender que existen diferentes, al menos desde el aspecto fotográfico, desde la toma fotográfica, que obviamente incluye toda la creación de imagen, ¿no? Incluida la imagen publicitaria. Sí es importante que ustedes aprendan, ¿no? Desde qué significa tal o cual encuadre, a cuáles son el tipo de imágenes que se pueden generar o cómo se dividen. Siguen viendo mi pantalla. Tengo una fotografía bueno, es un documento sobre el ataque del 11 de septiembre. ¿Siguen viendo mi pantalla? Sí, profe. Sí, sí. Bueno, entonces, como les explicaba, en la cuestión de la imagen fotográfica o lo que tiene que ver con la creación de la imagen en sí, de la fotografía, la imagen considerada desde la perspectiva semiótica, podría ser definida como una imagen que reproduce, ya sea por medios técnicos, por objetos o lugares de la realidad, reproduce precisamente un espacio de dicha realidad, ¿no? Debe señalarse o es importante indicar que al realizar tales reproducciones, la fotografía introduce cambios de perspectiva, de proporción y de color. ¿A qué me refiero con esto? Que desde la semiótica, o sea, desde la perspectiva semiótica e inherente a la reproducción de la realidad a través de la imagen, puede ser fotográfica o puede ser ilustrativa, etcétera, etcétera. Lo que vamos a generar es que esa realidad se va a captar de diferentes formas, ¿no? Obviamente ya empezamos a comprender cómo la semiótica nos enseña a analizar esta reproducción de las imágenes, ¿vale? Entonces va a existir una modificación en la proporción, en el color y la perspectiva. Sin embargo, estas modificaciones a estos elementos de la imagen nos va a permitir cambiarle el discurso o el sentido a la imagen que estamos replicando o produciendo, ¿no? Y precisamente desde la perspectiva semiótica, lo que nos va a enseñar es precisamente este lenguaje audiovisual, que al mismo tiempo nos va a permitir decir algo, ¿vale? Roland Barthes decía que la imagen fotográfica no es lo real, es por lo menos su análogo o su semejante perfecto, ¿no? Es decir, que esa perfección analógica, en el sentido común, define un poco la fotografía. Se refiere a percepción analógica porque es una parte de lo real. Sin embargo, recuerden que siempre va a estar implicado la cuestión subjetiva, ¿no? Continuo, Roland Barthes decía que en esencia la imagen fotográfica o la imagen ilustrativa es imitativa o mimética, es decir, reproduce, ¿no? O se vuelve un mímesis de la realidad. En este sentido,
se puede dividir las fotografías en diferentes géneros que nos van a permitir comprender más o menos el contexto. Insisto, siempre tomando en cuenta o siempre desde la perspectiva de los elementos que ya vimos en clases pasadas, ¿no? Ahorita ya vamos a entrar precisamente al lenguaje audiovisual, ¿no? El lenguaje audiovisual, como les explicaba al inicio, es una concentración de todos estos conceptos que ya hemos visto, para precisamente hacer una lectura rápida e inicial de nuestra fotografía y al mismo tiempo nosotros también poder imprimir cierto mensaje aplicando ciertas herramientas para nuestra creación de la imagen, ¿no? Ya sea fotográfica o ilustrativa. Entonces, insisto, hay varios tipos de fotografía, ¿no? La primera división tipológica que vamos a ver es en función a su uso, o sea, es en función al uso de la fotografía. El uso que se le dé a la fotografía cambiará su forma de interpretarla o de ser recibida por el usuario destinatario final. En relación a esto, desde el punto de vista de la finalidad que cumplen, existen tres grandes tipos de fotografía. El primer tipo es la fotografía documental, por eso les puse este ejemplo. La fotografía documental, según el semiólogo Daniel González Montes, más o menos es aquella que ofrece una representación literal o mimética de los seres, hechos u objetos de la realidad, sin buscar otro objetivo que la transcripción fidedigna de lo reproducido. Es decir, lo que se intenta con la fotografía documental, desde el estudio de la semiótica, es que ésta reproduzca, ¿no? O transcriba de manera fidedigna esa parte de lo existente que estamos, en este caso, retratando, o podemos ser ilustrando. Pero insisto, obviamente esto tiene matices, ¿no? Cuando hablo de imagen fotográfica, pues vemos esto, que es una reproducción técnica casi idéntica, no puedo decir idéntica porque hay ciertas limitaciones tecnológicas, pero por ejemplo en la pintura hiperrealista es otro método de reproducir la realidad a partir de una realidad ya dada o existente. En este sentido, la fotografía o la imagen fotográfica o la imagen ilustrativa documental se va a subdividir en cuatro tipos, lo que es el fotoespejo, ¿no? La imagen ¿qué es la imagen del mundo? O sea, como existe, digamos, o sea, una imagen exacta, una réplica exacta. La imagen científica, que es la que se utiliza, por ejemplo, para entender ciertos procesos propios de la ciencia, puede ser la medicina, la industria, lo tecnológico, y la fotoidentidad, que es la conocida por todos, ¿no? Ustedes sacan su credencial para votar y lo que tienen es una fotoidentidad que lo que pretende es una reproducción exacta o mimética de lo que nosotros somos para precisamente identificarnos o reafirmar nuestra identidad, ¿vale? Entonces, el fotoespejo se podría decir que serían estas fotos familiares que hacemos, ¿no? Sin ningún otro afán más que registrar un momento. Todas estas fotos que hacemos familias, sin que tengan a lo mejor o sin que sean muy pensadas a partir de un encuadre o de un tipo de composición determinada, esto se consideraría un fotoespejo y está dentro de lo documental, ¿no? Esta imagen que tenemos acá, en parte podría considerarse un fotoespejo porque está retratando un momento determinado en la historia de la humanidad, ¿no? Que en este caso son los ataques del 11 de septiembre en Estados Unidos. Obviamente, insisto, hay que contextualizar, ¿no? Hay que entender, ¿no? Y incluso también existe la visión del fotógrafo, no es lo mismo que quien haría esta foto estando desde acá que estando del otro lado o con cierto matiz, ¿no? Entonces hay contrastes, eso es a lo que me refiero. Pero finalmente es considerada una fotografía documental y se consideraría como un fotoespejo, ¿vale? Es decir, capta y reproduce escenas o pasajes de la vida real, ¿no? O puede ser de la vida familiar, en este caso como lo que les explicaba de fotos que hacemos en nuestra casa cuando estamos con la familia, a lo mejor celebrando algún evento
de relevancia, un cumpleaños, no sé, cualquier tipo de estos eventos. La cuestión en la imagen del mundo, bueno, podría ser a lo mejor la imagen topográfica, la imagen que se toma en cuenta, la que hacen los drones, por ejemplo, las imágenes que hacen los satélites, se consideraría una foto de mundo que también está relacionada con esta foto espejo porque reproduce exactamente un aspecto físico de una realidad, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, en lo que les decía, la foto científica, aquí lo que tenemos es una reproducción, puede ser fotográfica o de diseño, o a partir de un diseño, de unas células, y obviamente esto es también una reproducción de cierta realidad que a lo mejor no podemos acceder a ella por lo microscópica que es. Obviamente, y esto es lo que les decía de los matices, no es que las células se vean así, no es que brillen de tal modo que tengan este azul. Se utilizan ciertas herramientas para, digamos, alterar temporalmente esa realidad y poder fotografiarla. Es decir, si se dan cuenta los límites entre la fotografía documental y los demás tipos de fotografía que tienen que ver más con la interpretación tanto del que hace la fotografía como el que la recibe, son muy delgados estos límites. Entonces, bueno, en la fotografía científica, en la imagen científica, vamos a tener una reproducción de lo real o una parte de la realidad, ¿no? Y bueno, lo que les decía de la fotoidentidad es si ustedes sacan cualquier identificación, la de la universidad, la del instituto electoral, ahí vamos a tener una fotoidentificación. Esta fotografía es utilizada, como les decía, para fines de identificación personal, así de simple, ¿vale? En este sentido, bueno, esta parte, desde la perspectiva de la semiótica, la fotografía documental sirve para registrar estos hechos existentes. Por otro lado, vamos a tener la fotografía artística. A diferencia de las anteriores, supone una intención estética por parte del fotógrafo y dentro de esta hay dos modalidades, ¿no? El fotorretrato, que busca expresar y destacar la personalidad, rasgos del personaje, y características, ¿no? Y por su calidad, obviamente con la calidad de ahora de las cámaras, de ahora del avance tecnológico, va a competir un poco con el retrato pintado, ¿no? Que es su antecedente. Finalmente, sea retrato pintado o sea imagen fotográfica, ¿no? Desde la perspectiva semiótica, se considera artística porque existe una intención estética. Es decir, no está reflejando o está utilizando elementos de la realidad, pero existe un reacomodo deliberado de ellos para precisamente enviar un mensaje estético. En el fotorretrato, principalmente desde los estudios semióticos, se considera que el fotorretrato tiene que ver más con fines estéticos. Sí puede haber fines narrativos o fines discursivos, pero principalmente son estéticos. En cambio, por ejemplo, la fotografía emotiva, ¿no? Que es este tipo de fotografía, puede haber muchas, yo elegí esta de los bebés, que es como la más emotiva, o puede ser de una mascota. La fotografía emotiva lo que persigue desde la semiótica y con los elementos de la semiótica, un poco echando mano de los elementos denotativos y connotativos, persigue provocar una reacción o conmoción en el receptor, ¿no? Para ello toma como motivos momentos o escenas de mucho contenido emocional. Por ejemplo, llanto, la alegría, la sorpresa, ¿no? En este caso, el nacimiento, ¿no? La ternura que provoca un recién nacido. Lo importante de la fotografía emotiva es que aplica en la fotografía publicitaria. Recuerden que he visto muchos ejemplos desde que empezamos a trabajar con los conceptos de connotativo y denotativo, con ejemplos de foto publicitaria. La foto publicitaria es considerada emotiva, ¿no? Recuerden un poco de los ejercicios que estuvimos haciendo, en donde ustedes utilizaban fotografías que evocaban algo o que buscaban provocar una reacción. Entonces, la fotografía publicitaria y todo el estudio semiótico de ella tiene que ver con lo emotivo, ¿no? Con provocar una reacción o conmoción en el receptor. Entonces,
a partir de los sentidos connotativos, denotativos, la metáfora, la metonimia, etcétera, etcétera, se producen emociones, ¿vale? Entonces, desde la perspectiva semiótica, esta clasificación sobre la fotografía artística no es excluyente de otro tipo de expresiones artísticas, ¿no? Ya sea a través de la tecnología fotográfica o de la técnica de las bellas artes, como puede ser la pintura o la reproducción escultórica, etcétera, etcétera. Toda la reproducción visual o auditiva tiene que ver precisamente con esta rama de la fotografía artística, con lo emotivo, ¿no? La otra división va a ser la fotografía semántica. La fotografía semántica ya casi está en desuso, o sea, este tipo de, sobre todo fotonovelas, lo podemos ver más, y esta es una herencia del cómic, directamente del cómic, y obviamente los periódicos o los diarios, sean electrónicos o impresos, echan mano de este tipo de imagen, ¿no? Sea fotográfica o sea de diseño, en donde se configura, ¿no? La imagen con el texto, ¿no? Pero además, en este tipo de creación visual, puede ser individual o secuencial, pues dada su finalidad comunicativa, debe realizarse a veces tras el montaje de dos o más imágenes para construir un mensaje, ¿no? En este caso, los medios masivos de comunicación, como les decía, las páginas web, etcétera, los periódicos, la prensa escrita, utilizan este tipo de imagen o de fotografía sistemáticamente, ¿no? La fotografía o la imagen semántica, no, lo que nos va a permitir, bueno, en sus subdivisiones está la fotonarración, que es el montaje de fotografías y de contextos escritos con el objetivo de demostrar el desarrollo de un suceso, ¿no? La fotonovela es un ejemplo, ¿no? Es una heredera del cómic, ¿no? Y es retomada a veces mucho por redes sociales. Ustedes dense una vuelta en su Instagram, en las historias de sus amigos, y lo que van a ver es una imagen con algún texto. Entonces, esta fotonarración, donde existe cierta interacción entre la imagen y el texto, parte de la imagen semántica, ¿no? Que lo que pretende es reafirmar el mensaje, ¿vale? Entonces, en este sentido, también va a existir otro elemento muy importante, y aquí es donde les digo que se empiezan a borrar un poco las barreras entre los tipos de creación visual, es la fotoopinión, ¿no? La fotoopinión o el fotoensayo o la imagen opinativa lo que persigue es ilustrar y expresar la opinión del emisor acerca de un hecho o problema o acerca de un aspecto de la realidad. Obviamente estos significados se van actualizando con el contexto histórico social que se está viviendo, ¿no? Acá vamos a encontrar la imagen fotoperiodística, o el fotoperiodismo o el fotodocumental también, ¿no? Que a pesar de que deben de guardar cierta objetividad, seguirá siendo de opinión. Esta fotografía de las minas en Brasil, realizada por un fotógrafo que se llama Sebastián Salgado, es fotografía documental, pero también existe una opinión del emisor frente a ella, ¿no? Que es el poder contra el oprimido, ¿no? Que se puede leer como la fuerza contra la fuerza física o la fuerza más básica y primigenia contra la fuerza del Estado. Si se dan cuenta, aquí en la fotoopinión también vamos a tener presentes todos los elementos que hemos visto, desde el denotativo, el connotativo, existe a lo mejor ahí una metáfora, ¿no? O una metonimia, la metáfora tal vez vista desde el aspecto de la fuerza, lo que les decía, o el enfrentamiento, ¿no? La metonimia a través de la causa y consecuencia, ¿no? ¿Qué pasa cuando se reprime a un grupo de despojados? ¿No? Tenemos el eje paradigmático, el eje... Si se dan cuenta, a partir de estas clasificaciones, ya van concentrando todos estos elementos que hemos estado viendo a lo largo de la clase. Entonces, lo importante de la fotoopinión es que
Nos va a permitir, aquí hay otra, nos va a permitir entender más el contexto y la opinión de quien está fotografiando, ¿no? Además está enraizada en un contexto histórico-social determinado, ¿vale? En este sentido, en la imagen semántica también existe la imagen o la fotografía simbólica, que va a expresar valores mediante el enfoque de situaciones que evocan a estos. Por ejemplo, captar esta imagen de un hombre cayendo, ¿no? Los va a simbolizar que tal vez es la caída libre en un espacio casi neutral donde no vemos dónde está cayendo, tal vez podría simbolizar la depresión, ¿no? O el fracaso, o a lo mejor para otros podría simbolizar otro tipo de sensaciones como el despojo, como la pérdida, como la nostalgia. Entonces, lo importante del fotosímbolo es que en esta se hace todavía más patente. En la anterior, obviamente, existen ciertos rasgos de la realidad, más explícitos. Aquí también hay rasgos de la realidad, pero se están utilizando más en el sentido metafórico, como ya más o menos lo habíamos visto, ¿vale? Aquí hay otra fotografía que también, esta es de Graciela Iturbide, donde también existe un elemento tanto simbólico como de opinión y narrativo, ¿no? Este es un panteón en Tehuantepec, en la zona de Oaxaca, y si se dan cuenta, existe una fuerte carga tanto ideológica como simbólica, ¿no? Desde las aves, desde una mujer que solo se ve su silueta, ¿no? Entonces, igual acá tenemos esta fotografía de Dorothea Lange. Esta es una fotografía que se hizo muy famosa tras la crisis de 1929 en Estados Unidos. Pues muchas familias fueron despojadas de sus tierras, tuvieron que inmigrar, hubo una gran inmigración al interior de los Estados Unidos, campesinos moviéndose hacia otros lugares, y bueno, ella fotografió esta imagen que se llama Madre Migrante, precisamente, y creó un impacto nacional en Estados Unidos y un impacto internacional sobre la crisis humanitaria. Aquí, si se dan cuenta, también existe una parte documental, como ya lo habíamos visto al principio, es una parte de la fotografía documental, pero también existe una parte semántica o de opinión, ¿no? Y además es un retrato. Digamos que esta foto está condensando los tres tipos de fotografía que hemos visto, ¿no? Desde el documental, porque es una representación mimética de un hecho o de ciertas personas, pero al mismo tiempo es una fotografía artística en el sentido de que es un retrato, ¿no? Puede ser emotiva, ¿no? En el sentido de que es retrato, pero es emotiva, el rostro de la mujer, su expresión, su forma de sentarse, los niños volteando y acostados o recostados en sus hombros, como en sentido de que quieren estar unidos a ella, que es lo único que tienen, y al mismo tiempo es semántica porque representa una opinión de un hecho objetivo, es decir, Dorothea Lange esperó a que esta foto se diera, ¿no? Quiso captar esta realidad precisamente para generar una opinión de que lo que estaba viendo ahí era una crisis humanitaria, estaba mal, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, esta fotografía o esta imagen fotográfica condensa como estos tres tipos de fotografía, ¿no? Que hemos visto. Hasta aquí, digamos, ¿tienen alguna duda, chicos? Vean cómo estos conceptos que hemos visto de metáfora, metonimia, figuras retóricas, connotación, denotación, ya los vamos concentrando, digamos, y los vamos definiendo desde una perspectiva más sencilla, representada a través del lenguaje audiovisual. Entonces, ya tenemos los tipos de fotos principales o los tipos de imágenes principales. Voy a foto porque ahorita es lo que predomina, pero también existe en la imagen, ¿no? Desde la imagen que se hace por diseño, la ilustración, el cómic, el dibujo, etcétera, etcétera. ¿Hasta aquí tienen alguna duda?
O sea, básicamente es como, dependiendo de qué tipo de contexto tenga, bueno, más bien no contexto, primero que nada, qué tipo de imágenes quieras hacer, ya sea una foto periodística, más interpretativa o cosas así, el contexto va obviamente a cambiar, pero siempre va a ser como, o sea, tiene la idea de transmitir necesariamente algo. Ajá, exactamente. Digamos que esta división entre fotografía documental, artística y semántica se da o sea, esta primera división se da en la forma en que se va a interpretar y va a ser recibida por el usuario. Es decir, esta primera división se da a partir del punto de, o sea, el punto de vista es la finalidad que van a cumplir. O sea, si es documental, su finalidad va a ser precisamente esa, documentar. Si es artística, precisamente su finalidad va a ser enviar un mensaje estético, ¿no? O un mensaje narrativo. Y si es semántica, es precisamente enviar un mensaje, puede ser desde la opinión, desde lo simbólico, desde lo metafórico, ¿no? Entonces, digamos que desde el punto de vista de la finalidad que van a cumplir las imágenes, se dividen en documental, artística y semántica. ¿Sí me expliqué mejor? Sí, sí. Entonces, digamos que estas son como los tres tipos así generales en los que se va a dividir la foto de acuerdo a su finalidad, o sea, la finalidad que van a tener, tanto del quien las genera, tanto de quien también de quien las interpreta. Entonces, sí, lo interesante de esto es que hay fotografías que condensan los tres, la tipología, ¿no? Es decir, concentra que es documental, pero al mismo tiempo es semántica y al mismo tiempo es artística. O sea, no está peleado lo documental con lo artístico ni con lo semántico. Yo podría decir que ahora, conforme se va complejizando la realidad, las imágenes, la mayoría de las imágenes cumplen con estas tres funciones, ¿no? Ser documentales, ser semánticas y ser artísticas, ¿no? A menos que sean una, como les decía al principio, una foto de su familia sentada cortando el pastel, a lo mejor es emotiva, ¿no? Y es documental, pero no es tan semántica. O sea, no hay más, no hay detrás más que, o no hay una intención detrás más que captar un momento de felicidad, ¿no? Y punto. Pero la mayoría de las imágenes que ahora se crean, yo creo que sí cumplen, insisto, en su mayoría con las tres tipos o con las tres tipologías que ya ahorita expliqué. ¿No? Es lo interesante, que conforme se va complejizando la realidad, pues va sucediendo este fenómeno, ¿vale? Entonces, en cuanto a las características de la imagen, finalmente es una imagen bidimensional, ¿no? A menos que sea una escultura, pero obviamente en la escultura no vamos a esculpir toda una compleja realidad. Me refiero a la pintura y a la fotografía, o a la ilustración y la fotografía, son imágenes bidimensionales, ¿no? Por su naturaleza, digamos. Tienen un largo y ancho. Sin embargo, para generar la ilusión de profundidad y volumen, es decir, recrear esta tercera dimensión, hay dos elementos que van a determinar esto, ¿no? Que es la luz, la sombra y la perspectiva, ¿no? La luz y la sombra van a permitir evidenciar el volumen y la profundidad de las cosas, y la perspectiva se va a tratar sobre la distribución de los elementos en la imagen. Va a partir de líneas imaginarias que convergen en un punto para darnos profundidad, o cómo vamos a disponer a los elementos que se encuentran más cerca, se van a ver más grandes, y los elementos que se encuentran más lejos se van a ver más pequeños, ¿no? En este sentido, para generar esta tridimensionalidad, porque recuerden que desde la semiótica, la reproducción de imagen y la reproducción fotográfica, lo que hacen es tratar de mimetizar o de copiar o de reproducir esta realidad. Sin embargo, recuerden que la realidad es tridimensional. Entonces, a través de la imagen
de la ilustración o de la fotografía, tenemos que recrear esta tercera dimensionalidad con estos dos elementos que les dije, la luz y la sombra y la perspectiva. ¿Cómo los vamos a crear? Bueno, el primer elemento del lenguaje visual para crear tridimensionalidad va a ser el encuadre. O sea, el encuadre va a ser la proporción de la realidad que se quiere mostrar o capturar, ¿no? En este sentido, permítanme un momento, aquí está. ¿Pueden ver la presentación que les puse acá? No, seguimos viendo la imagen. Ah, perfecto. Entonces déjenme nada más hago el cambio. Denme un momento, por favor. Y vamos a... Aquí está. ¿Ahora ya la ven? No, todavía no. Y ahora sí ya. Ah, no, ya no. No, ya se quitó. Ya estaba. Ya estaba. ¿Ya estaba? Ah, ok, Sí, ok, ya está. esperen. Tal vez tiene que cargar un poco. A lo mejor. A ver, ahorita me avisan cuando esté. Ya está. Perfecto. Entonces les explicaba, sí es importante que el lenguaje visual basado precisamente en todos estos elementos de la semiótica, y al mismo tiempo para generar tridimensionalidad, el primero de ellos es el encuadre, ¿no? El encuadre es la porción de la realidad que se quiere mostrar o capturar, ¿no? Existen dos grandes formas de dividir los encuadres, que es el encuadre por extensión y el encuadre por modo de representación. Los encuadres grandes o abiertos, ¿no? En este caso, bueno, tienen un nombre, es un nombre técnico que se utiliza para el cine o para la fotografía, pero un encuadre grande o abierto como el que tengo acá, son encuadres que por lo general son descriptivos, ¿no? Y en el centro se ve la acción de uno o varios personajes, si es que hubiera personajes, o de las cosas que están sucediendo. Es decir, los planos grandes o abiertos nos van a permitir contextualizar, ¿no? Si existen sujetos o personas, no se van a poder ver o quedan diluidos en el entorno lejano, perdido, pequeño o masificado. Es decir, van a tener un valor descriptivo y pueden adquirir un valor dramático. ¿Por qué? Porque obviamente si queremos involucrar personajes, se van a ver muy pequeños frente a la enormidad de toda la imagen o de todo el contexto, porque se le va a dar más relevancia al contexto, ¿no? Entonces, lo contrario serían los encuadres pequeños o cerrados. Bien, les voy a poner aquí un encuadre cerrado. Se le denomina plano detalle, pero los encuadres son los que cubren una porción mínima y suelen ser objetos o partes de los objetos o incluso partes del cuerpo, ¿no? Y sirven para dar énfasis a algún detalle en particular. ¿Qué es lo que nos va a generar esto? Va primero a destacar elementos muy específicos, ¿no? Y nos van a, en el caso de que utilicemos personas, nos van a dar un grado mayor de intimidad, ¿no? Desde el lenguaje visual, estos encuadres muy pequeños o denominados planos detalle, pueden ser de objetos o de personas, nos van a dar la sensación de intimidad. ¿A qué voy con todo esto? Que bueno, que para generar diferentes sensaciones en el espectador, no nada más podemos echar mano de la metáfora, de la metonimia, ni de los aspectos connotativos y denotativos, sino más bien trabajar en conjunto estos aspectos, pero también entender cómo, por ejemplo, funciona el encuadre, ¿no? Cómo el encuadre nos va a reforzar o nos va a diluir el mensaje que queremos transmitir. En este caso, por ejemplo, tenemos a una mujer con los labios pintados y si podemos ver aquí, parece que tiene un vestido que le permite tener los hombros descubiertos, ¿no? El plano nos está dando mayor intimidad, nos está acercando al sujeto, nos está permitiendo entrar más en él y al mismo tiempo, desde el sentido connotativo y denotativo, yo podría pensar que esta mujer
está tal vez en una fiesta o en una reunión importante porque está maquillada, porque tiene un vestido descubierto que podría yo pensar, de acuerdo a mi experiencia o de mi conocimiento de la realidad, que es un vestido más elegante, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, cómo el plano, el tipo de plano, nos va a permitir tener una lectura determinada que se ve reforzada por todos estos elementos anteriores, es decir, para que quede más en claro, la semiótica, ¿no? El estudio de la semiótica dio paso al estudio del lenguaje visual o del lenguaje audiovisual en el caso del cine, o del lenguaje visual en el caso de la fotografía y de la ilustración y de la imagen. Entonces sí es importante comprender que el lenguaje visual y audiovisual parten precisamente del estudio de la semiótica de la imagen. En ese sentido, hay también encuadres simples, ¿no? Aquí hay otro tipo, por ejemplo, de encuadre muy íntimo. Hay encuadres simples. Aquí podría aplicar un encuadre simple, ¿no? En donde se utiliza pocos elementos, ¿no? Y se presta mayor atención al elemento principal, en este caso el niño con un globo. Si bien hay elementos atrás, si yo recorto mi imagen, solo tendré al niño en un fondo más o menos neutro, ¿no? Es un encuadre simple. En cambio, un encuadre complejo tal vez podría ser este, ¿no? Donde tengo una familia y hay varios personajes interactuando en una casa, hay varios elementos, ¿no? Y están interactuando, digamos, ¿vale? Entonces, sí es importante entender estos tipos de encuadre que están muy relacionados con los tipos de plano. En realidad, la división entre encuadre y plano también es como bastante delgada, pero sí es para que les quede un poquito en claro, ¿no? En tanto el plano es el elemento que se diferencia por la distancia visual, es decir, la distancia física en la que estamos presenciando esa imagen. En este caso existe gran variedad de planos. Los planos también, como los encuadres, si se dan cuenta, el encuadre y el plano están muy relacionados. De hecho, a partir del encuadre es de donde pueden salir varios planos, varios tipos de planos, pero ambos van a funcionar, como ya les explicaba, a manera de reafirmar el discurso de nuestra imagen, ¿no? Y todo esto parte del análisis semiótico, ¿no? El plano panorámico o el plano general, como ya les había explicado, tiene valor descriptivo y puede adquirir un valor dramático. Se muestra un espacio grande. Si hay personajes, puede haber o no puede haber, pero aparentan estar muy alejados, ¿no? Y se utiliza como una dimensión descriptiva. Es muy común en la fotografía de paisajes, por ejemplo. En cambio, el plano general, como ya les había dicho, puede ser a partir de un encuadre simple, ¿no? O un encuadre complejo. En este caso es un encuadre simple, si lo encuadramos solo desde acá, pero si agrego personajes arriba, bueno, se empieza a complejizar. Pero el plano general va a mostrar con detalle el entorno que rodea al sujeto y objeto como un escenario. Aquí el personaje ya empieza a adquirir importancia, se utiliza para describir el motivo principal y el modelo ocuparía un cuarto o un tercio de la escena. Establece o describe el entorno del personaje y de su posible acción, ¿no? Obviamente aquí también este tipo de plano general nos permite un mayor acercamiento al personaje, pero nos sigue describiendo todo su contexto, ¿no? Incluso nos describe físicamente, pues, cómo está vestido, qué acción está realizando, y eso, precisamente, cómo viste, qué acción está realizando, va a darnos mayor información sobre el sentido tanto connotativo como denotativo, ¿no? Tanto si existe algún sentido metafórico, metonímico, o tanto si existen elementos sintagmáticos y paradigmáticos. Si se dan cuenta, los tipos de plano y los tipos de encuadre actúan en conjunto con todos estos elementos de la semiótica para ir generando un lenguaje visual o audiovisual específico. El plano conjunto, bueno, es el encuadre que percibe al sujeto principal con otros sujetos
describe la interacción que existe entre el grupo y presenta la relación que tienen entre ellos, ¿no? Es similar al plano general, pero aquí los personajes, como son varios, todos tienen un peso preponderante, es decir, un peso porque están interactuando, ¿no? El plano entero, también un plano figura, se muestra el cuerpo entero de una persona en el encuadre y está asociado a la figura humana, es decir, de pies a cabeza. Puede también derivarse en un ser vivo o en un objeto con dimensiones similares, ¿no? También puede ser una mascota, ¿no? Hay planos enteros de una mascota. Aquí el sujeto ya se convierte en nuestro punto de interés y es ideal para describir acciones físicas y poses determinadas. En este caso, desde la semiótica, lo que se reafirma es más que nada el interés sobre nuestro sujeto-objeto. Muchas de los ejemplos o ejercicios que ustedes han utilizado desde la publicidad, si se dan cuenta, se utilizan planos enteros, ¿no? Si es que se quiere presentar bien a detalle todas las características de algún producto, ¿no? Obviamente aquí ya van a jugar de igual forma van a jugar todos los elementos que ustedes han estado analizando, ¿no? Como el caso de la botella de Capsu que estaba partida, como si fuera un jitomate. Bueno, ese es un plano entero de la botella, ¿no? Obviamente existe manipulación para darle un sentido o incluso connotativo, denotativo, metafórico, etcétera, pero si se dan cuenta el plano es un plano entero, porque estamos viendo o nos interesa, a pesar de que hay manipulación de imagen, nos interesa conocer a detalle bien toda la botella para que la marca pues tenga presencia. En este caso, esta fotografía, pues vemos a un hombre con ciertas características en el vestuario que obviamente ya nos está dando cierta información. No es lo mismo que yo pusiera a un soldado que a un hombre de mediana edad, afroamericano, con ciertas características en el vestido. Obviamente el sentido denotativo y connotativo van a cambiar, pero se ve reforzado con el tipo de plano que estamos haciendo, ¿vale? El plano americano es un plano que se inventó en el cine western, porque era importante que en escena aparecieran las pistolas. Va de la cabeza hasta las rodillas o el muslo, ¿no? Este plano, digamos que ayuda a darle mayor presencia al personaje. El plano americano, ese sí existe solamente si estamos hablando de seres humanos, pues, ¿no? Aquí nos vamos acercando al personaje para conocer más detalles sobre él y precisamente reafirmar nuestra lectura de nuestra imagen, ¿vale? Igual el plano medio, encuadra desde la cabeza a la cintura, ¿no? Este plano es muy interesante porque va a corresponder a la distancia de relación personal, ¿no? Y muestra la realidad entre dos sujetos. ¿A qué me refiero con la distancia de relación personal? Cuando nos acercamos a una persona a hablar con ella, no lo estamos viendo de plano completo, o sea, no lo vemos de pies a cabeza, lo vemos como desde la mitad para la cabeza, aproximadamente. Entonces se va consiguiendo un mayor grado de intimidad, se utiliza para resaltar la belleza del cuerpo humano, por lo que se utiliza, bueno, generalmente se utiliza en cuestiones de moda, publicidad de moda y retratos formales. En este sentido, aquí utilizar el tipo de plano medio es cuando queremos reforzar esta sensación de mayor intimidad o naturalidad al hablar con alguien. Y obviamente aquí vamos a darle mayor interés a la reacción del sujeto en el rostro, por ejemplo, ¿no? En el sentido denotativo y connotativo de lo que nos está presentando su rostro, si está haciendo una acción con las manos, etcétera, etcétera. El plano medio corto, bueno, es una variante del plano medio y nos permite todavía mayor intimidad, ¿no? Con el sujeto y nos permite aislarlo, ¿no? O sea, descontextualizarlo de su entorno, ¿vale? Entonces, nos permite concentrar en él la mayor
la mayor atención. Obviamente estos planos también pueden aplicarse en animales, ¿no? Para obtener cierto detalle o cierta información. El primer plano, ahí solamente encuadra el rostro y los hombros y sirve para mostrar mayor confidencialidad e intimidad respecto al sujeto. Aquí se va a destacar la mirada, el gesto o la expresión del personaje, ¿no? Entonces, este tampoco se encuentra restringido al rostro, puede recorrer algún detalle del mismo, ¿no? Pueden ser los ojos o la nariz o la boca solamente, y se utiliza para enfatizar, como ya les decía, expresión del personaje. También puede ser utilizado con mascotas. Igual, el primerísimo primer plano es una variación de esta, solo es un acercamiento mucho mayor, pero también funciona para lo mismo. Esto ya le va a dar mayor significado y carga emocional a la imagen, ¿no? ¿Por qué? Porque ya estamos demasiado cerca, ¿vale? Entonces, y lo último que es el plano detalle, lo que ya más o menos les había explicado en cuanto al encuadre, es un encuadre muy cercano, pero también puede ser un plano detalle, se le denomina plano detalle. Se cubre una pequeña porción de un personaje u objeto, ¿no? Y se utiliza para enfatizar el detalle o expresión también del personaje, ¿vale? Entonces, sí es importante que les explicara lo de los planos, porque precisamente los planos van a reafirmar esta lectura semiótica de nuestra imagen. No solo las imágenes se leen a partir de sus elementos connotativos, denotativos, de sus elementos paradigmáticos o sintagmáticos, o si en ellas existe metáfora o sinécdoque o alguna otra retórica visual, sino también la imagen se puede leer a partir de sus planos, a partir de sus encuadres, lo cual va a reafirmar la interpretación que le vamos a dar a ellos. Es decir, la semiótica también nos explica que los planos y los encuadres van a permitir darle una mejor y mayor lectura a nuestra imagen, ¿no? En este sentido, y bueno, ya para déjenme cerrar esto, ahora les voy a compartir. También en este sentido, vamos a tomar en cuenta los ángulos de la imagen, es decir, no solo los planos, los encuadres van a poder reafirmar nuestro mensaje visual, sino también el ángulo en el que vamos en este caso, a colocar la cámara, o podemos también, si estamos haciendo una ilustración o un dibujo, también se pueden manejar ángulos. ¿Ya pueden ver la presentación? Sí, muy bien. Perfecto. Entonces, en primer lugar, el ángulo normal, y considera el ángulo normal, la cámara, en este caso porque estoy hablando de la fotografía, se encuentra paralela al suelo y a la altura de los ojos del sujeto. ¿Para qué nos va a servir esto? Nos va a generar una sensación de equilibrio entre el personaje y la persona que está observando nuestra imagen o fotografía, nos da naturalidad en la escena y nos va a permitir acercarnos, ¿no? Ponernos a nivel del sujeto. Es decir, cuando hablamos con alguien, a menos que sea muchísimo más bajo de estatura que nosotros, por lo general lo vemos al rostro o a los ojos. El ángulo normal, es decir, cómo coloquemos nuestra foto en el caso de hacer una fotografía, nuestra cámara, perdón, en el caso de hacer una fotografía, o cómo hacemos nuestra ilustración, nos va a permitir darle mayor naturalidad y estabilidad a nuestra imagen, ¿vale? Entonces, también el ángulo es un elemento importante para reafirmar nuestro mensaje en la imagen o para reafirmar el mensaje que nos está queriendo enviar, en este caso el fotógrafo, el ilustrador, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, el estudio de la semiótica no solo se abarca estos conceptos que hemos visto, sino también abarca estos conceptos del lenguaje visual, que son más sencillos de ir comprendiendo o entendiendo en primera instancia, para posteriormente hacer un análisis más profundo de nuestra imagen. El ángulo cenital
lo que nos va a permitir, la imagen, la cámara, está colocada desde arriba, totalmente perpendicular al sujeto u objeto, se va a utilizar para describir zonas amplias o a los sujetos realizando acciones en cierto contexto, y bueno, es muy utilizado en producciones cinematográficas o tomas desde el helicóptero. En esta fotografía de Steve McCurry, lo que hace el ángulo cenital es precisamente darnos, ¿no?, una imagen de la persona. Si nosotros utilizamos este ángulo, nos da una imagen empequeñecida o achatada de la persona, ¿no? Entonces, este ángulo cenital también nos va a permitir no solo entender, ¿no?, el contexto donde se está realizando una acción, sino también nos puede permitir, si nosotros utilizamos el ángulo cenital, nos va a permitir empequeñecer a alguien, ¿no? No es lo mismo que yo tome la foto desde arriba hacia abajo y le tomo una foto, por ejemplo, a mi mascota, la voy a ver como pequeña, la voy a estar reduciendo, ¿no? Algo similar constituye el ángulo picado, donde la imagen o la cámara se ubica a una altura superior de la escena, entre 45 y menos de 90 grados. Es decir, con este ángulo picado vamos a disminuir el peso visual de lo fotografiado y se utiliza para empequeñecer o, en el caso extremo, ridiculizar un personaje. En retrato, por ejemplo, cuando estamos trabajando con retratos de personas o de animales, va a generar el efecto de inferioridad, fragilidad, angustia, soledad. Entonces, es importante cómo el ángulo también nos va a dar cierto mensaje de la foto que estamos haciendo, ¿no? El ángulo contrapicado, que es el contrario, es la cámara se va a ubicar a una altura inferior a la de los sujetos, es decir, por debajo de sus ojos, o una altura inferior por debajo de los objetos también, ¿no? Y se logra que los objetos o sujetos que estamos viendo cobren altura, invirtiendo el sentido de las proporciones. Nos va a producir una sensación de superioridad, de grandiosidad, de soberbia, de poder y de fuerza. Es decir, el ángulo contrapicado, como en esta imagen, es un fotograma de la película Ciudad de Dios. Vemos como el personaje con la pistola, el ángulo contrapicado nos permite engrandecerlo, ¿no? Nos permite verlo que es soberbio, que es fuerte, ¿no? Porque además sostiene una pistola, ¿no? El ángulo nadir, que es un ángulo bastante complejo, lo que nos va a permitir es ver desde abajo, es opuesto al cenital, es ver desde abajo, completamente desde abajo, un sujeto u objeto de forma perpendicular, y se va a lograr para escenas más dramáticas y dinámicas. Es decir, en el cine o en la foto, si ustedes ponen una cámara en ángulo nadir y pasa la gente encima de ustedes, nos va a permitir esta sensación más dramática, ¿no? Incluso esta sensación de que somos tan pequeños de que nos pueden pisar, ¿no? Nos da esta sensación extrema de vértigo y de pequeñez absoluta. Entonces, vean, insisto, cómo el tipo de ángulo va a cambiar el mensaje de nuestra imagen. Bueno, el ángulo dorsal es un plano semiobjetivo. Este es más utilizado en el cine, ¿no? Nos explica qué ve el protagonista, pero incluyéndolo, ¿no? Y confirma nuestro rol de espectadores. También nos da cierto poder sobre los sujetos. Nosotros los vemos, pero ellos no nos ven a nosotros, ¿no? Estos son ángulos más cercanos al cine, ¿no? Lo mismo que se denomina escorzo, ¿no? Que enfatiza al sujeto que tiene la acción en ese momento, por ejemplo, hablar, ¿no? Incluye la cara del sujeto protagonista y del sujeto secundario, pero de la espalda. Se utiliza para generar un ambiente más íntimo y cercano, y es mayormente utilizado, sobre todo en el cine, para conversación de dos personas. El ángulo de perfil o lateral, la cámara está al lado y se logra una sensación de ensimismamiento del personaje. También se utiliza para dos personas que hablan sin revelar más detalle, ¿no? O sea, dos personas de frente hablando, o de lado, perdón, sin revelar más detalle. Este tipo de ángulos laterales se puso muy de moda hace un par de años, o 3 años, en redes sociales, ¿no? Todos salían haciendo fotos de perfiles, ¿no? Entonces es importante
cómo el ángulo también va cambiando el discurso de la imagen, ¿no? Y por último, el plano holandés o el plano aberrante, todo lo que vamos a ver está en diagonal o inclinado, no hay paralelismo con el horizonte, y la cámara o la imagen se inclina para ver que todo está alterado. Este encuadre se utiliza para generar desasosiego o inestabilidad. Sin embargo, a veces se utiliza como un recurso estilístico. Por ejemplo, en la fotografía de deporte, nos da la sensación de velocidad, de acción y de dinamismo, ¿vale? Entonces, vean cómo es fundamental el uso y entendimiento de los ángulos y de los encuadres para reforzar nuestro discurso en la imagen, ¿no? A partir de cómo la imagen fotográfica o la imagen gráfica empieza a dividirse, a subdividirse y analizarse. Entonces, con esto quería explicarles un poco cómo esta cuestión del lenguaje visual se va complementando con los otros elementos que ya hemos visto con respecto a la semiótica, ¿no? Y cómo nos va a ayudar a hacer una lectura mayor de nuestra imagen, ¿no? Y todo esto finalmente se engloba dentro de la semiótica de la imagen, de cómo vamos a poder entender y representar y reapropiar o leer ciertas imágenes, y con elementos más fáciles de comprender, como el encuadre, como el ángulo, como el plano, pudiéramos ver que también a través de estas herramientas podemos generar ciertos mensajes o reforzar ciertos mensajes. Es decir, no todo en la imagen que vemos es connotativo y denotativo, o metafórico y metonímico, o paradigmático y sintagmático, sino también juegan un papel importante los ángulos de cámara, o los ángulos de donde estamos viendo la imagen, el plano que estamos utilizando, es decir, cuánto vamos a recortar de la realidad o qué vamos a encuadrar de esa realidad. Entonces, por eso es muy importante, ¿no? Ustedes que han estado haciendo estos ejercicios, revisen ejercicios anteriores en su publicidad y vean cómo los planos y los ángulos juegan un papel fundamental en la interpretación, ¿no? Tanto que tienen ustedes como en el mensaje que quiso enviar quien diseñó esa imagen para precisamente provocar una reacción en el espectador, ¿va?